Buen día, profesor Mituyoshi. Nosotros somos el grupo 5. Nos toca hablar sobre Basilea 3. Los integrantes están en el orden en el que vamos a hablar: mi persona, Oscar Navarrete, Verónica Esquivel, Catherine Arosemena, Octavio Centeno y Abraham Olarte. Para empezar, damos un poco de la reseña ampliando lo que usted ya nos comentó en los videos pasados y analizamos una pregunta muy importante: el por qué se requieren acuerdos internacionales. La forma en la que estamos organizados en la sociedad depende del sistema financiero internacional. Se requiere que haya estabilidad. Ahora bien, los países más desarrollados se reúnen en Basilea, Suiza, para estabilizar las normas financieras mundiales, o se ponen de acuerdo, por otra parte, para promover políticas y reglas que ayuden a mantener la estabilidad de los estados financieros internacionales, que los depósitos de los ahorros no corran riesgo de perderse. Estos acuerdos son recomendaciones elaboradas por el Comité de Basilea, la organización creada en 1975. Aquí nosotros podemos ver los actuales. En el futuro seguramente habrán más. Nosotros solo nos centramos en el número 3. Normativas de Basilea. Estos acuerdos han evolucionado en función del ritmo de los acontecimientos, siempre con el fin de reducir al máximo el endurecimiento y garantizar la capacidad de respuesta ante el riesgo de operación, de crédito y de mercado. El Acuerdo de Basilea III, aprobado en diciembre de 2010, intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica. Trataba de atender a la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los llamados activos tóxicos. En su balance, en los derivados que circulaban en el mercado, el temor al efecto dominó que pudiera causar la insolvencia de los bancos hizo que se establecieran nuevas recomendaciones como el endurecimiento bancario, modificaciones, constituciones de colchones y las implementaciones. El endurecimiento bancario serían los criterios y el aumento de la calidad de volumen de capital para asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas. La modificación serían criterios de cálculo de los riesgos para disminuir el nivel de la exposición real. La constitución de colchones sería el capital durante los buenos tiempos que permitan hacer frente a los cambios de ciclos económicos. Y las implementaciones serían la introducción de un nuevo ratio de apalancamiento como medida complementaria al ratio de insolvencia. Entonces decimos que Basilea III viene a poner estabilidad y más orden, por así decirlo, de los cambios que se hicieron anteriormente, como son de Basilea I y Basilea II. Entonces podemos decir que esta estabilidad y orden son acuerdos y políticas creadas por un comité o un conjunto de personas que representan las entidades bancarias de los países más desarrollados del mundo para proveer recursos a los demás sistemas bancarios de los otros países. Esto quiere decir que se trabaja para la protección y los depósitos, los ahorros de las personas que serían los clientes. Con esto se cubre con reservas de capital. ¿A qué conlleva la creación de Basilea III? Basilea III se reduce en sí en 3 puntos. 1. Exigir a los bancos más capital y de más calidad. Es decir, que la persona ponga su empresa o negocio con mayor número de recursos propios y menos deuda, y que el capital sea de mayor calidad, o sea que los que pusieron los fundadores del banco, más los beneficios que ha retenido el banco. Segundo punto sería generar reserva para los años malos. Se explica en esta parte que en los años buenos los bancos estén bien capitalizados y generen reserva para ser empleado en los años malos, obligándolos a generar más capital en los años donde hay expansión de ciclo y pocos morosos. Y cuando empiece a perder dinero, utilizo ese capital de exceso para que el banco no
entre en riesgo y no provoque que los bancos dejen de prestar. El otro punto son las consecuencias, una buena y una mala. La buena es que el riesgo para los contribuyentes es más bajo a futuro, y si se hacen bancos más sólidos, hay menos riesgo que haya que rescatarlos con nuestros impuestos. La mala es menos dinero para préstamos. O sea que si exigimos a los bancos más capital, el beneficio de ese capital es más bajo. Por lo tanto, hay menos futuro para el capital en banca. Y tiene como repercusión menos dinero para préstamos y para familias o empresas. Requisitos de capital. Es un marco regulador voluntario global sobre la adecuación del capital bancario, las pruebas de resistencia y el riesgo de liquidez del mercado. Si bien es cierto, para resolver este fallo es necesario contar con un marco en el que la organización contará con mejores herramientas para promover la conservación del capital en el sector bancario. Esta implementación se lleva a cabo mediante las normas de conservación de capital internacional acordadas para aumentar la resistencia en el sector en fases recesivas, que proporcionarán el mecanismo para reponer el capital durante la recuperación económica y así disminuir riesgos de pérdidas bancarias. Principios fundamentales. Se caracteriza por el requerimiento de capital. Aquí los bancos están obligados a mantener más capital y de mayor calidad para hacer frente a pérdidas inesperadas. El capital de nivel 1 mínimo pasa del 4% al 6% y al menos sus 3/4 partes deben ser de la máxima calidad. Acciones ordinarias y beneficios no distribuidos. Aquí los bancos de importancia sistémica mundial están sujetos a requerimientos de capital adicionales. En el ratio de apalancamiento, este coeficiente de apalancamiento constriñe la acumulación de deudas para financiar inversiones y actividades de los bancos, reduciendo el riesgo de una espiral de desapalancamiento en fases de desaceleración económica. Aquí también los bancos de importancia sistémica mundial están sujetos a requerimientos más estrictos para el coeficiente de apalancamiento. Y está el requerimiento de liquidez. Este introduce dos razones de liquidez requeridas: índice de cobertura de liquidez y la relación financiera estable neta. El coeficiente de cobertura de liquidez obliga a los bancos a mantener activos líquidos suficientes para superar un periodo de tensión de 30 días. Y el coeficiente de financiamiento estable neta insta a las entidades bancarias a casar mejor la duración de sus activos con las de sus pasivos. La adaptación de Basilea número 3 en Panamá. La Superintendencia de Bancos ha emitido un grupo de acuerdos para la implementación de Basilea número 3 en bancos con licencia general y bancos que tengan licencia internacional regulados por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Dentro de estos grupos de acuerdos hay 4 de los que yo les voy a mencionar, que son el acuerdo número 1-2015 y el acuerdo número 3-2016, que se utilizan para realizar los cálculos de adecuación de capital, y los acuerdos número 11-2018 y acuerdo número 6-2019, que es para la determinación de los activos ponderados por riesgo operativo y riesgo de mercado respectivamente. Aquí les muestro un cálculo realizado por parte de Banco General, mostrado en sus estados financieros al 31 de diciembre del 2019, donde se ve la operación de capital en 3 activos ponderados, donde el banco muestra que tiene un capital arriba de los 2.000 millones de dólares, mientras que sus activos ponderados rondan los 13.000 millones de dólares. La división de esta operación da un índice de capital del 20.38%, arriba del mínimo plasmado por Basilea 3, que es del 8%. Tienen un índice alto, lo cual nos muestra que el banco puede hacer usos de sus obligaciones en tiempo de crisis como la que estamos pasando en estos momentos, ya que pueden emitir préstamos, ya sean préstamos personal, de auto, hipotecario, pagar intereses a las cuentas de ahorro o a las personas que tienen depósitos a plazo fijo.
A diferencia de Banco General, que es uno de los bancos más sólidos de Panamá, aquí les muestro Banco Aliado, un banco con un patrimonio y una cartera de clientes más pequeña. Este banco sí nos refleja en sus estados financieros al 31 de diciembre del 2019 4 indicadores requeridos en el acuerdo de Basilea III, que son índices de adecuación de capital, en lo que obtuvieron un 12% sobre el mínimo de un 8% solicitado por Basilea III. Índice de capital primario ordinario, obtuvieron un 10% sobre el mínimo requerido de un 4.5%. Índice de capital primario, obtuvieron un 9% sobre un mínimo requerido del 6%. Y un coeficiente de apalancamiento, obtuvieron un 8% sobre un mínimo del 3% requerido en Basilea III. El mismo banco puede soportar una crisis y tiene un exceso de capital no tan grande, se mantiene al margen, pero puede soportar una crisis. Ahora les hablaré de qué trata el acuerdo de Basilea III. En primer lugar, Basilea III trata de fortalecer el capital para asegurar que las entidades cuenten con suficientes fondos para cubrir las pérdidas potenciales de su actividad. Por ello, exige, primeramente, más capital y de mayor calidad, aunque se mantiene el requerimiento mínimo de la tasa de 8% establecido previamente en Basilea I y Basilea II. Se modifica la composición de ese capital exigiendo mayor peso de capital de alta calidad. Como segundo punto, tenemos que es un colchón de conservación de capital con el objetivo de aumentar el capital en momentos de crecimiento económico para poder hacer uso de él en caso de incurrir en pérdidas. Si no se cumple, se imponen límites a las distribuciones de beneficios. Como punto final, un colchón contracíclico de capital, requiriendo más capital en los casos de crecimiento decisivo del crédito para evitar la formación de burbujas. Además, establecen medidas para evitar el riesgo sistémico. A las grandes instituciones financieras se les exigirá capital adicional. Por otra parte, Basilea III es pionera en aplicar requerimientos mínimos de liquidez. Para ello define dos nuevas ratios, la ratio de cobertura de liquidez y la ratio de financiación neta estable, con el objetivo de evaluar la supervivencia de las entidades ante problemas de liquidez a corto y largo plazo respectivamente. En resumen, Basilea III nace con el objetivo de proporcionar las medidas y herramientas necesarias para mejorar la capacidad de respuesta del sistema bancario ante perturbaciones económicas y financieras y conseguir así una mayor estabilidad financiera mundial.